Bienvenidos a Contramano, este programa que hacemos siempre en sentido equivocado. Hoy quiero empezar por saludar a Marta Iglesias, nuestra productora, a Gonzalo y Kevin, que están acá en las cámaras, a Dani, que está en los controles, a Susana, que está acomodando cosas, porque siempre tiene que estar acá todo acomodado. Y quiero decirles que nos encontramos siempre, todos los viernes a las 23 horas, por Diuco TV Digital. Hoy estoy con un músico, baterista, cantante de jazz, de blues, de rock, de amplia trayectoria, extensísima trayectoria. Vamos a estar hablando, no nos va a alcanzar el programa, para hablar de todo esto que es Oscar Linero. Así que, sin más preámbulos, ya voy a recibir a Oscar Linero y a comentar un poco más qué es esto de Nueva Orleans y de toda su música. Oscar. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Un gusto tenerte. Bien, un gusto fantástico. tenerte. Un gusto volver a un canal de televisión. Sí, es verdad. Y aparte, este estudio es muy lindo. Estuve 4 años en el 9. Estuviste en todos lados, aparte. Estuviste en todos lados. Entre esos lados, 4 años, 4 años en el 9. ¿Cómo era esa época? Había orquestas en todos los canales. Qué importante que era eso. ¿Qué te parece? Había espectáculos que la gente podía elegir en la televisión. Claro. Por ejemplo, la televisión no era solamente un informativo, nada más. Sí, no, había arte, claro. Había mucho arte. Y bueno, esas cosas se fueron perdiendo con el tiempo. ¿Cuántos músicos que salieron de los más importantes? No es que salieron de ahí, sino que estuvieron en la televisión. Estuvieron en la televisión, sí, y todos los Malvicino, se me vino a la mente. Sí. Yo empecé en televisión, primero con Lipesker, llevado de la mano de Panchito Nolé. Sí, y luego claro. fallece Lipesker a los pocos meses y quedó Pancho a cargo de la orquesta estable, ¿no? ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué todos los estilos? A todos los cantantes y números que venían. Por ejemplo, recuerdo haber hecho shows con Polo Márquez, con Dani Martin, con Valeria Lynch, Esos cantantes no podrían decir nada porque tenían unos arreglos de lujo abajo que le hacían ustedes. Porque había arregladores para esos temas. Pancho tenía una habilidad tremenda para arreglar y hacía arreglos para... venían, por ejemplo, al canal un cantante determinado, él tenía sus esquemas ya armados. Sí. Y decía, bueno, ¿en qué tono lo haces? Y ya estaba. Tenía que cambiar el tono, le cambiaba el tono, muchachos, bajen un tono y la orquesta tocaba el arreglo. ¿Tenían un ensayo antes o iban de frente? Se pasaba en el canal había una sala de grabación. Ajá. Ahí se pasaba el tema, los temas que iban a hacerse ese día, y luego íbamos en vivo. Directamente. Grabábamos en el programa que teníamos un programa con D'Agostino, después con Badía. Uno tras otro. Volver a vivir, todo ese tipo de programas. Me acuerdo de esa época, me acuerdo de cada uno de esos programas. Sí. Era fantástico escucharlo porque había música. Hace una estrella, Volver a vivir, todos. De vez en cuando aparece alguno de esos programas en Volver. Sí, es verdad. De Badía aparece muchísimo, pero anteriores también. Bueno, el de D'Agostino, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora el de D'Agostino. Carlos. No, el programa. Volver a vivir. Es cierto que lo había nombrado. Generalmente se volvían a reencontrar gente que hacía muchos años que no se conocían, que no se veían. Tal cual. Buscaban la forma de ubicarlos. ¿Te sentiste cómodo en esas formaciones o te gusta más? Esto es maravilloso. Sí, ¿no? Es maravilloso. Yo tuve la suerte de haber estudiado en la Escuela de Tambores del Teatro Colón y luego con el maestro Pugliano, que era tremendamente exigente para que aprendieras a leer a primera vista. Entonces, ¿qué pasa? Leyendo a primera vista, en el canal no tenés problema. No tenés problema. La lees y la tocás. Leer lo que estaba escrito. Y había músicos de primera línea como Salomón Le Sorgen, Carlos Goldberg, Rea, grandes músicos. Paralelamente a esa formación, ¿vos tenías tu formación, hacías también tus shows? En esa época era más que nada sesionista. Ajá. Grababa mucho con Lucho Servidio. Sí. Y con Claudio Gavis. ¿Con Claudio Gavis? Claudio, sí. Claudio tenía un estudio en Barrio Norte. Y ahí
por ejemplo, grabado con Silvana Di Lorenzo, con varios números. Sí, era en esa época que la productora traía al cantante. Exacto, y llamaba al director para que estén los sesionistas. Estaban los hermanos, uno falleció, que eran Conrado y Willy López. Willy está todavía tocando muy bien. ¿Willy que toca con vos? Claro, sí, conmigo, guitarrista. A veces venía Conrado, por ejemplo, Conrado era un gran lector. Lamentablemente no está más entre nosotros, pero con él grabábamos mucho. Con Nicky Jones. Nicky Jones también. Nicky Jones también hemos grabado. Épocas de oro sobre todo los sesionistas. Había sesionistas que grababan discos. Hay gente que no sabe que, por ejemplo, que a lo mejor lo que lo conoció a Nicky Jones en la época que era showman, y no saben que aparte era un excelente pianista de jazz. Yo tampoco sabía. Sí, excelente pianista de jazz era. Y aparte grababa como músico. Bueno, muchos números. Claro, yo lo tenía más, como él cantaba, ¿no? Cuando apareció en el club. Sí, él cantaba. Sí. Él estuvo en la época del Club del Clan. Claro, de ahí es que yo lo tengo. Sí. ¿Vos también cantás? Sí. Vos también cantás. Sí, y siempre yo también tuve la suerte de que, desde que me apasioné por la música de jazz, siempre tuve el concepto de que si vos cantás una música determinada, tenés que aprender el idioma y dominarlo. Es fundamental. Si vos querés cantar música francesa, aprendé francés. Claro. Hay que saber lo que uno está diciendo. Exactamente, claro. Si no, ¿qué sentido tiene? Claro. No, está haciendo es una cáscara. Exacto. Es una cáscara. En los últimos años que estoy trabajando mucho a veces en Estados Unidos con el Museo del Jazz, en Nueva Orleans, y tengo una suerte que les gusta lo que hago, cantando inclusive. Así que... Bueno, ¿y cómo es esto? Porque yo me imagino, ¿no? Un pianista, un guitarrista, más o menos acompaña con la guitarra y canta. ¿Cómo es esto de cantar con una batería? Hay cantantes, he visto bateristas cantantes, por supuesto, pero siempre lo veo como una dificultad mayor. El tema está, siempre tuve otro concepto que heredé de otros músicos, como el maestro Laferla, que fue uno de los maestros de teoría que tuve yo, y que me decía que para afinar era como entrar en un túnel. ¿Cómo es eso? Si vos no podías salirte de ese túnel, de ese tubo. Entonces, ese es el concepto de la afinación. Ahora, la afinación la tenías acá porque a lo sumo que el tacho te esté ayudando, pero... Yo siempre cuando toque lo que toque, estoy escuchando el resto de los instrumentos. Claro. Si vos con la batería estás tocando tan fuerte que no escuchás bien los instrumentos que te rodean, un problema estás tocando mal. Claro, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Vos tenés que... la batería es un instrumento gregario, es decir, un instrumento de grey, de equipo. La batería no es un instrumento, no es un piano que podés tocarlo solo en un concierto. Necesita de otros instrumentos. De eso. Claro. Todo el mundo necesita la grey, el grupo. Hasta Jim Krupa salía con un cuarteto, con un quinteto, con un trío, pero nunca el instrumento solo. Porque no tiene sentido tampoco. Estás hablando de tus maestros, ¿no? De los maestros de todo el mundo, no tuyos solo. Yo los llamo mis papitos musicales. Claro. No hubo gente más grande que esos dos monstruos, ¿no? Y buenísimos bateristas Hay también. Hay grandes bateristas hoy en día también, extraordinarios. Aparte la tecnología permitió también tener otros conocimientos. Antes era todo más críptico. Cuando nosotros empezamos a tocar, en mi generación, lo único que tenías al alcance de la mano era una radio. Sí, nada más. Una radio y lo que veías tocar a otros tipos por ahí. Pero cuando vos escuchabas una determinada cosa grabada, escuchabas, por ejemplo, un efecto de la batería o de los tambores, podías pensar que estaba hecho de una manera, pero a lo mejor estaba hecho de otra. Porque, y ahí está el secreto. Por ejemplo, vamos a suponer, si vos escuchabas, en tu mente escuchabas... Sí. Vos ibas y tratabas de hacer lo mismo. Pero resulta que a lo mejor el baterista toma... que suena exactamente lo mismo. Pero de otra manera. Pero de otra manera. Y alcanzando otras partes de la batería que
no se te ocurriría llegar de otra forma. Ahora vamos a ver a Oscar Linero, digo porque también quiero que la gente te vea tocando en una grabación con Willy López. Sí. Tocando en Castelar. A mí me encantó. Un grupo que reunía un contrabajista que se retiró, Rulo Viñols. Bueno, pasalo. Bueno, volvemos, pero antes quiero que vean a Oscar Linero tocando batería, él solito ahí con su mínimo grupo, para ver quién es este hombre, este maravilloso músico que nos acompaña hoy en A Contramano. Araco. Artículos realizados en concreto de forma artesanal. Decora tu casa, hace tus velas en envases originales, llena de onda tu jardín. Ventas por mayor y menor. Suma estos productos a tu emprendimiento. No te pueden faltar. En Instagram, @araco.concreto. 11 31 18 8203. Ricardo Cardone presenta Las dos criaturas, su último libro de ficción. 22 relatos sobrenaturales, cargados de fantasía y originalidad. Pedilo en Librería Hernández, Libros del Pasaje, Librería Norte o en formato ebook en edicionesruinascirculares.com.ar. Hugo Servicios Gráficos, Papelería Comercial. Imprenta hugovidela@gmail.com 11 5856 7404. Hugo Servicios Gráficos. Seguimos A Contramano y estamos hablando de los que estaban ahí, ¿no? Sí, sí. Willy López en guitarra, sí. Rulo Viñols, que era el que manejaba el conjunto, digamos. Alfredo de Siata, Sí. que fue saxofonista de Los Abuelos de la Nada. No te puedo creer. Claro. Antes de... Mucho antes, sí, sí. Él tocó por mucho tiempo con Los Abuelos de la Nada. Y en piano creo que estaba o Mario Tegli, sí, o Ricardo Pereira, no me acuerdo. Pero, sí, eso fue en Castelar. Había un lugarcito muy lindo que se llamaba, que era un Bonafide. Sí. Un bar. Que luego lo tiraron abajo, ahora hay una... Ah, ¿no está más? No. Ese lugar era emblemático para escuchar jazz. Ahora es una clínica. Y todo eso pasó a otro bar que se llama Herminia, que es una casa de té que tiene un estacionamiento grande. Y sigue la movida. Sigue habiendo movida ahí, sí. Contame de Nueva Orleans. ¿Cómo llegás ahí? ¿Cómo empezás a tocar en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, yo toqué mucho con músicos americanos acá, primero. Toqué primero con David Washington, que era un músico de color, trompetista. Con él aprendí el ABC del jazz. Estuve 6 años tocando con él. Tocábamos con Lucas Di Salvo en el piano.
y 2 o 3 bajistas que fueron pasando por esa formación. Esas formaciones las tengo presentes, Sí, las rompían. Sí, ahora con Lucas, bueno, teníamos una amistad muy grande, tuvimos 14 años tocando juntos. Pianista virtuoso. Sí, no, pero era fantástico la forma de tocar de él. Era una persona que venían de todos lados a escucharlo. Tenía un sentido armónico impresionante y una técnica envidiable, ¿no? Y tocábamos todas las noches, otra de las cosas. Claro, también, En la época ¿no? de los nightclubs se tocaba todas En las esa noches. época se podía tocar de lunes a lunes. De porque lunes a lunes, exactamente. Porque Es más, los cabarets, los nightclubs tenían música en vivo. Es más, en los cabarets como este donde yo estaba, nosotros hicimos un arreglo con el dueño porque teníamos que tener un día de franco. Ah, no paraban. No, le cobrábamos doble. Ah, le cobraban doble, claro. Cobrábamos doble y tocábamos toda la semana. Claro. Sin parar, Ahora, de corrido. ahora no descansaban, ¿eh? Pero no, Sí. ¿qué descansar? ¿Para qué? Sí, era un placer, ¿no? Sí, era Tocar. puro placer, Claro. diversión desde que llegábamos hasta que nos íbamos. Tocábamos jazz, tocábamos música brasilera, tocábamos salsa, tocábamos todo lo que estaba de moda. Ahora uno se iba A veces formando y acompañábamos algún show que venía. iba entrando ya en una formación de sublime, porque tocaba todos los días, tenía que tocar Todos los días todas- y aparte la diversificación que había. Claro. Por ejemplo, te cuento que en un momento dado contrataron a Goyeneche. Y yo me di el gusto de estar tocando la batería con Goyeneche. A mí Porque a me, Goyeneche le gustaba que lo acompañaran con una batería. a mí me contaron que, y vos lo debés saber, Sí. que a Goyeneche lo empezaron a acompañar en tango y después Sí. le iban cambiando el ritmo y le ponían bossa nova y le ponían lo que sea y el tipo... Él venía, subió al escenario y me decía, haceme jazz, pibe. Haceme jazz. Él quería tin, 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 que quería acompañar el tango como si fuera eso. Y él lo podía hacer. Y él podía hacerlo. Aparte era increíble porque decía, no puede hacer esa frase, no va a entrar. Claro, Entraba, porque... y entraba. Y no sé. Más vale que estés atento porque te dejaba, si no quedaba pagando. Era un placer. Era un placer total. Era un placer. Era pura música. Y en esas épocas de la típica y la jazz, ¿no? En donde Sí. se trabajaban también afuera, ¿no? Bueno, cuando empecé, te digo, hubo un degradé, porque cuando yo empecé a tocar con conjuntos ya, que ya tenía una cierta técnica y un poco de dominio y todavía no leía música como la gente, pero tocando de oreja me metía en conjuntos del colegio secundario. Sí. Había una banda que se llamaba los San Francisco Stompers, por ejemplo, y hacíamos radio. Nos pagaban por hacer radio. Y pagaban por hacer radio. Te pagaban. A otros por hacer tiempos, radio. otros tiempos. Y cuando ibas a hacer un show, un baile, lo que fuera, generalmente estaba bien una orquesta típica y el conjunto de todo lo que venga. Sí, la típica podía firme, hacer- y después podía venir Sí. Claro, rock como... generalmente venían conjuntos que tocaban de todo. Y en la época de los años 50 estaba muy de moda el Dixieland, por el revival que había en esa época, que los chicos de la época lo bailaban como si fuera rock and roll. Y entonces Lo ayornaban. contrataban bandas de Dixieland como los San Francisco Stompers. Y tocábamos, teníamos trabajo todos los fines de semana. Eso era fantástico. Era Fantástico. Era increíble. Fantástico, era un increíble. respeto por el músico aparte. No, ni hablar, ni hablar. Aparte, el nivel cultural era impresionante hasta los años bien entrada la década del 60. Yo te voy a mostrar un cuadro para que te des una idea. Vos ibas caminando, por ejemplo, a las 11, 12 de la noche por la calle. Tranquilo, porque no pasaba nada, no había nada de lo que hoy hay Sí, de delincuencia. podías caminar ni nada por el con estilo, una seguridad tranquilidad. absoluta. Y de repente en una esquina había dos tipitos con un par de libros bajo el brazo, charlando. Y pasaba y uno decía, no, porque para mí la evolución del tango es Piazzolla. Y el otro decía, no, yo creo que el tango
tradicional, bla, bla. Mirá en dónde estaban las discusiones, el nivel de discusiones que había en la calle. En la calle, claro. en la calle. Vos parabas a un tipo en la calle y le preguntabas, señor, sí, ¿usted sabe quién es Jim Krupa? Sí, un baterista. Ahora ni saben de quién está tocando la batería ahora, claro. Quiero mostrarles a la gente un video tuyo tocando con un trío, con un contrabajista y con un trompetista en Estados Unidos, en la época de pandemia, me parece. Estás afuera. Eso fue en el 2020. Estaba la pandemia, entonces no se podía tocar en salón cerrado, en el Museo del Jazz. Sí. Y entonces armaron una especie de gazebo, con todo el sonido, todo afuera, y tocamos al aire libre. Indiana, Oscar Linero tocando maravillosamente bien y haciendo un solo de batería. Ernesto Pierro inaugura su nueva temporada de talleres literarios. ¿Querés comenzar a escribir o necesitas la ayuda de un profesional con tus textos o con la letra de algún tema? Anótate. Ernesto Pierro, escritor y letrista de tango. Comunicate al 11 5221 5096. Seguimos en A Contramano, Indiana, ¿no? Sí. Qué lindo tema y qué lindo para desplegar, ¿no? Claro. Bueno, un poco la inspiración de eso fue justamente Jim Krupa, porque él lo tocaba con el sexteto de él. Ajá. Una vez que dejó la orquesta de Goodman, y salió de estar preso también. Porque, también. Sí, también. Le hicieron una cama
como quien dice. Y armó un sexteto y grabó Indiana, justamente. Y eso es parte del homenaje que yo le hago, ¿no? Vos estás en la Creole también. Estoy en la Creole Jazz Band, sí. Hace muchísimos años que está en la Creole, sí, y siguen tocando. Sí, la Creole es la orquesta más antigua que hay en la Argentina, de jazz. La primera. En actividad. En actividad, claro. En Porque actividad. Recuerdo que estaba la porteña, ¿no? Sí, están, pero fueron cambiando, ya no es lo mismo. No mantienen, que antes. claro. La Creole mantiene la misma impronta y se fundó en 1957. 70 años. Imagínate que pasaron músicos y músicos, claro. gente que no está más tampoco. Pero bueno, tratamos de mantener el espíritu con músicos como Flavio Circo, Eduardo Manenti, Orlando Merli, Fernando Montardit, que es un muchacho muy joven y toca muy bien el banjo. Y vamos dándole vida a todo eso y manteniéndole el espíritu. ¿Se van a presentar ahora? Sí, el próximo, este sábado, no, el próximo, que es este sábado, el 8 de... El 8 de junio, mañana. 8 de junio, mañana. Sí. En el CIMIC, Museo Fotográfico. Eso es La Croce y Fraga. Lindísimo lugar. Es hermoso el lugar. Lindísimo ese lugar. Y la gente por solo consumir, porque no tiene que pagar entrada. Entrada libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita. Puede ver a la orquesta, puede vernos tocar, porque nosotros es un lugar que además nos sirve como prueba o ensayo con el público. Claro, porque no siempre uno tiene la oportunidad. Cuando cambiamos algún tema queremos ver el efecto que causa en el público, cuando ponemos un tema nuevo. Hace poco incorporamos Limehouse Blues, por ejemplo, sí. y queríamos ver el efecto que le causaba a la gente ese tipo de temas rápidos, ¿no? Sí. Bueno, esas son las cosas que buscamos, ¿no? Yo les digo, es recomendable que mañana se pasen por Chacarita, por el barrio Chacarita, La Croce y Fraga, para ver a Oscar Linero con su Creole Jazz Band. No se los pierdan, porque yo los vi y los veo siempre que puedo, y la verdad que me parece fantástico y un disfrute total. Yo quiero agradecerte, Oscar, por haber venido. Hay una cosa importante, recomendarle al público que lleguen temprano, porque se llena totalmente. Sí, el lugar no es muy grande. Es difícil, no es tan grande y es difícil conseguir mesa. Claro. ¿A qué hora es? Yo le recomiendo a la gente llegar a las 8. Bueno, nosotros 7:30 que estar ahí. 8:30, más o menos empezamos. Bueno, antes de las 8. Antes de las 8. Sí, no hay muchos lugares. Si bien el lugar es amplio, pero no hay muchos lugares porque... Claro. Aparte la convocatoria que tiene la Creole, Sí, ¿no? sí. Aquellos que quieran ver una banda de jazz, de las antiguas bandas de jazz. Como decía Manuel Fraga, además pueden conversar con los músicos, si es que se animan a arrimarse alguno. Sí, hay que ser valiente, ¿eh? Oscar, gracias por venir. Te dejo mi libro, La noche en el espejo. ¡Qué maravilla! Y la verdad que estoy muy agradecido de tenerte, Ricardo, y espero que nos veamos pronto nuevamente. Pero claro que sí. Cuando quieran. Cuando la música nos una también, o algunas pizzas. Alguna vez quisiera, si es posible, pero no es tan fácil por el lugar físico, venir con la banda. Vamos a hacer lo posible para buscar un hueco, para que también estén, porque quiero escucharlo. Yo les digo que algunas veces los lugares, esos lugares que permanecen indelebles y formales y rígidos, algunas veces se empiezan a cambiar. Ya no es como esta mesa, el lugar que ocupa en el estudio, el sillón donde está Oscar, el rincón donde está Susana mirándome, la cámara, y detrás de la cámara Gonzalo, Kevin, de este lado, Dani, acomodando los controles para que todo salga bien. Este mismo estudio, que es tan grande y tan cálido, con sus paredes rústicas y sus paredes firmes, esos lugares se me empezaron a volver menos indelebles que antes. Debe ser porque el viento de otoño, algunas veces, como ahora, con este frío, entra a ráfagas y hace de las paredes apenas una tela, una débil tela, que la levanta, la lleva por los aires
y queda suspendida en el tiempo para que alguien alguna vez la rescate. Y es así que en otoño el viento arrasa con las paredes, con los papeles que tenemos en el escritorio, en el segundo cajón, donde guardamos nuestras cartas y nuestras fotos, y las levanta por el aire, esperando que alguna vez alguien las rescate del olvido. Mi tía Elvira, que sabe más de hombres que de otoño, dice que no es importante el otoño, que si bien entra y arrasa con todas nuestras cosas y nos lleva y las revolea por el aire, las mantiene en suspensión y las resquebraja como si fueran hojas amarillas, en realidad lo que hace es que abra todos nuestros cajones y saquen aquellas cartas que nosotros teníamos olvidadas y apile una por una aquellas fotos que habíamos guardado en el segundo cajón y nos diga que después de eso van a volar y van a desaparecer y van a quedar allí, olvidadas, arrasadas con todo, hasta que madure el olvido. En las tardes de lluvia, mi tía Elvira dice que es cuando se ven a los caracoles trepados en la pared blanca del jardín. Y nosotros no sabemos por qué están ahí. Ella nos dice que gracias al otoño, nosotros nos damos cuenta de que los caracoles existían porque tuvieron que trepar para no morir ahogados en la tierra. Exacto. Esos caracoles, como esos lugares, son los que a nosotros nos dicen que alguna vez ellos estuvieron vivos y que ahora el otoño nos muestra cada una de esas cartas olvidadas, cada una de esas fotos que antes han sido reveladas y ahora han vuelto a revelarse, y las pone una por una todas las noches arriba de nuestro escritorio. Y es así como en otoño nosotros nos encontramos, después de una lluvia fuerte, trepados a la pared del fondo blanca del jardín que teníamos en la avenida Rivadavia al 800. Y es así cuando vemos a nuestra tía Elvira venir con un puñado de sal en las manos, corriendo a los caracoles y espantándolos para que ya dejen de correr. Gracias a todos, nos vamos. Esto ha sido A Contramano por Diuco TV Digital. Diuco TV Digital.